Perfecto. Entonces, como estábamos comentando en la clase pasada, la medicina legal, en lo que respecta al área de la tanatología, nos habla de la muerte, el estudio de la muerte, y cuando le agregamos la palabra forense, pues hay que profundizar lo que es en el cadáver, en lo que es el cronotanatodiagnóstico, que es el tiempo aproximado de muerte del cadáver. Todas las investigaciones que se realizan cuando existe pues una situación lamentable de un hecho criminal o el hallazgo de un cadáver, pues va a tener como consecuencia que los forenses o los especialistas acudan, acudan a la escena para poder hacer las investigaciones correspondientes, para hacer las investigaciones pertinentes y asimismo auxiliar obviamente a la investigación, auxiliar en este caso a la fiscalía para poder encontrar datos de pruebas suficientes que puedan dar con el paradero de los causantes o del causante. Entonces, siempre las escenas del crimen pues, acuden criminalistas, médicos forenses o de diversas áreas precisamente de la medicina legal. Asimismo, el caso de llegar a una escena donde se encuentra un cadáver, pues hay como consecuencia que se realice la criminalística de campo para tomar la fotografía y video de los indicios, todo lo que encierra precisamente la escena, previo a que el primer respondiente ya cordonó o clausuró la escena del hecho o del hallazgo. Y si nos encontramos ante un cadáver que fue ultimado o en este caso asesinado recientemente, pues tendremos como forenses herramientas comentadas en clases anteriores para poder sacar un tiempo aproximado de, de, de que perdió la vida, en este caso por la vía homicida. Por lo mismo, esas ciertas características que nos va reflejando el cadáver al momento de que ya no tiene signos vitales, esas ciertas características que son los fenómenos cadavéricos tempranos, pues son fundamentales para visualizar el cadáver y determinar en base a las livideces, en base a la rigidez, en base al enfriamiento, el tiempo aproximado que lleva en horas, en este caso porque estamos hablando de fenómenos cadavéricos tempranos, que nos da pues un cronotanatodiagnóstico de horas, sobre todo tomando en cuenta la intensidad del rigor mortis, del algor mortis, eh, o el livor mortis, ¿no? Que es livideces, rigidez y enfriamiento. Entonces, si no tenemos un cadáver con los fenómenos iniciales como lividez, enfriamiento y rigidez muy marcados, sino que apenas empieza a visualizarse el color púrpura en la piel por el declive de la gravedad, apenas comienza lo que es un enfriamiento eh, muy tenue en el rostro, en extremidades superiores e inferiores, ¿no? Pero todavía no encontramos un enfriamiento máximo. Si el cuerpo está manipulable todavía en cuestión de que la rigidez no es tan extrema de que no pueda manipularse el cadáver, sino que al contrario se puede manipular, doblar la mano, doblar el pie, la rodilla, etcétera. Estamos hablando de que un cadáver manipulable con poco enfriamiento y con livideces apenas que empiezan a presentarse, pues nos encontramos con un cadáver que tiene escasas horas de haber fallecido, de haber perdido la vida, ¿no? Entonces, esto junto con el enfriamiento, junto con la deshidratación en lo que respecta a los signos oculares,
de Steno Luis, que decíamos que era el hundimiento ocular y la opacidad de la córnea, pues nos van a dar, junto con los espasmos cadavéricos, que también pueden ser parte de los tempranos, la pauta para poder realizar un cronotanato-diagnóstico, que significa un tiempo aproximado de muerte. Eso es lo que sacan los expertos al momento de que llegan a la escena, con la simple observación y análisis del cadáver. Si nos encontramos con un cadáver que está completamente rígido, ya no es manipulable. Si nos encontramos con un cadáver que ya tiene livideces muy marcadas y ya son livideces fijas, ya no son movibles las livideces. Si nos encontramos ante un cadáver que se encuentra ya en un estado de un enfriamiento ya máximo, que nos encontramos con un cadáver que ya se encuentra con una opacidad ocular, pues ahí estamos hablando de que el cadáver ya se encuentra en una fase muy avanzada de los tempranos, que estamos hablando entre la hora 16 y la hora 24. Los fenómenos cadavéricos, por lo tanto, nos dan la pauta para sacar, vuelvo a repetir, ese crono inicial. Porque ya una vez que el cadáver entra a su fase de descomposición, que también le podemos llamar la putrefacción, pues estamos hablando de que ya están desapareciendo los fenómenos cadavéricos tempranos y se va a entrar a una fase cadavérica tardía. Los fenómenos cadavéricos tempranos desaparecen dentro de las primeras 24 horas debido a que se entra a la fase de descomposición o putrefacción, donde la primera es la cromática, en la cual esta fase hace que el cuerpo empiece a ennegrecerse, la mancha verde abdominal y pues un veteado venoso alrededor del cuello o en el pecho. Se empiezan a marcar las vénulas precisamente y obviamente las características fétidas. Entonces, todo esto va a ocasionar que los tempranos desaparezcan, tanto la lividez, porque se ennegrece el cuerpo, ya no va a haber observación de color púrpura, sobre todo cuando se va intensificando las horas. El enfriamiento va a desaparecer y va a volver a su temperatura ambiente. Asimismo, la rigidez también desaparece porque ya se entra en putrefacción y esa descomposición y el que aparezca la antropofagia cadavérica, que son las larvas y los insectos característicos que atacan el cadáver, va a ocasionar que junto con la misma cuestión química del efecto de las cuestiones internas anatómicas, empiece otra vez a hacerse muy flácido el cadáver y ya pierda la rigidez. Entonces, esa fase cromática de la cual nosotros dejamos una investigación al respecto, pues es una fase de horas y de días, en la cual puede ser de 24 horas a 3, 4 días, en donde vamos a observar una mancha verde abdominal y un veteado venoso y los olores fétidos y la primera aparición de las cuadrillas antropofágicas, que son las moscas, las larvas, etc. Después de esa fase cromática viene una fase llamada enfisematosa. Esa fase enfisematosa ya es la segunda de la putrefacción, la cual la podemos contabilizar de días a semanas. Esta fase donde ya el cuerpo está ennegrecido ya en su generalidad. Esta fase donde encontramos características ampollosas dentro de lo que es esa economía corporal del cadáver, muchas partes ampollosas por el mismo efecto químico de la descomposición. Y encontramos obviamente un abombamiento del abdomen, inclusive del escroto en los hombres, de la vulva en las mujeres y de las mamas y de los pechos o de las mamas, como se les dice coloquialmente. Entonces todo esto ya son características de una fase denominada enfisematosa, que es la segunda. Y estamos hablando de días
a una semana, 2 semanas de una fase enfisematosa, donde ya podemos decir que el cadáver se torna a primera vista irreconocible. Todavía en la cromática se puede reconocer, pero ya en la enfisematosa es un poco complicado porque muchas veces encontramos totalmente ennegrecido. Obviamente se tiene que implementar medidas de reconocimiento o de identificación genéticas o algunas morfológicas, algunas cuestiones nos han servido como los tatuajes que perduran mucho en la descomposición. Los tatuajes han sido muchas veces, obviamente lo químico y lo genético siempre va a ser la prueba por excelencia de identificación cadavérica. Sin embargo, muchas veces así de forma inicial, cuando nos dan características de que el cadáver tenía ciertos tatuajes en varios puntos del cuerpo humano, en los familiares, y al momento de que llega a la morgue, pues fácil es identificable porque corresponde con la mariposita, con la virgencita que tiene en el pecho, con la letra o con su nombre en el tobillo, etcétera. Eso obviamente pues ya es un signo inequívoco de identificación, sin embargo pues se debe de complementar con lo genético. Muchas veces ya en la fase enfisematosa ya es irreconocible o poco reconocible. Ya cuando entra el cadáver a la fase tercera, que es la colicuativa o de licuefacción, pues ya nos estamos platicando de que el cadáver lleva semanas a varios meses en esa situación de la descomposición. Y aquí encontramos ya fenómenos muy marcados, como es que los órganos internos ya están desintegrados, ya los órganos internos del cadáver se encuentran prácticamente licuosos, por eso se le llama una fase de licuefacción o colicuativa. El cerebro, lo que es la masa cerebral, ya se encuentra completamente desintegrada, como gelatinosa líquida, asimismo elementos internos orgánicos, junto con lo que es obviamente ya una gran aparición de cuadrillas eh, antropofágicas, que están haciendo obviamente su labor de descomposición y de desintegración del cadáver, que realizan las cuadrillas antropofágicas. Hay una ciencia forense médico legista que se llama precisamente antropofagia forense, la cual son expertos que se enfocan únicamente en analizar las cuadrillas que atacan precisamente al cadáver, como son las moscas y las larvas y otras tantas más, ¿no? Es una ciencia llamada antropofagia cadavérica, que, o también se le llama la ontología forense, ¿no? Y que obviamente es un área dentro de lo que es la medicina legal muy bien pagada, es toda una ciencia el conocer las larvas cadavéricas, que estos especialistas pues acuden siempre a auxiliar en las investigaciones de fosas clandestinas o de cadáveres encontrados en la intemperie en algún momento dado para, en base a las larvas cadavéricas que se encuentran en el cadáver, pueden hacer un cronotanatodiagnóstico y sacar conclusiones que pueden servir a la investigación. Entonces, son muy bien pagados, pero no hay, así que tú digas, una gran demanda por la antropofagia cadavérica. Y también que no existen así grandes escuelas que puedan eh, ser muy bien reconocidas para enseñar la antropofagia cadavérica. Muchas veces tienen que irse al extranjero, Estados Unidos o algunos otros países. Cada vez se han estado abriendo más elementos importantes educativos para estas ciencias forenses que obviamente siempre van a ser determinantes para una investigación. Después de que ya veíamos y platicábamos de esta fase cromática, enfisematosa, colicuativa, pues viene la última, que es un periodo llamado de esqueletización, que es cuando ya el cadáver ya está prácticamente desintegrado en su forma anatómica, eh, en lo que respecta a sus órganos y a lo que es músculo y, y términos generales de anatomía corporal, y ya nada más queda en restos óseos. Ahí ya estamos hablando de que dependiendo de la zona geográfica puede ser en algunos 8 meses a 3 años,
dependiendo de la cuestión geográfica, cuando el cadáver ya alcanza una etapa precisamente de esqueletización. Entonces, esto es muy interesante y muy importante desde el punto de vista de la medicina legal. Vamos a ver un video, vamos a ver un video que tenemos por aquí para poder aterrizar esta información. ¿Ahí me escuchan bien todos? ¿Todos me escuchan? Los que se acaban de conectar. Sí, maestro. Ok. Vamos a escuchar este video que es de su servidor, pero nos ayuda a complementar lo que es la tanatología y los fenómenos cadavéricos. Me dicen si se escucha. Platicado al respecto dentro de nuestras clases. Sí, te escuchan. Ok. Vamos a escucharlo, por favor, y ahorita aclaramos dudas. Acerca de que la tanatología forense abarca el estudio, en este caso del cadáver, y para poder hablar de los fenómenos cadavéricos, en este caso de los tempranos y de los tardíos, la medicina legal y la tanatología forense muy específicamente nos habla de los dos tipos médicos legales de muerte desde el punto de vista médico legista, el cual lo podemos dividir en muerte aparente y muerte real. Que en el caso de la muerte aparente es cuando las funciones vitales como el aparato circulatorio, el aparato, eh, eh, el sistema nervioso, el sistema circulatorio y el sistema respiratorio, estos tres sistemas importantísimos del ciclo vital del ser humano, cesan, cesan definitivamente, pudiéramos hablar de una muerte irreversible. Sin embargo, para la medicina legal no lo es así, debido a que el cese aparente de las tres funciones vitales, respiratorio, circulatorio y nerviosa, no representan científicamente lo que es, en términos médico-legistas, una muerte como tal, debido a que pueden estar funcionando de forma muy, muy tenue, muy pausada, o de forma muy en, en cantidad médico-legista diminuta. Es decir, puede seguir la respiración, puede seguir la circulación, y el sistema nervioso puede también estar presente, no de forma visible a nuestros sentidos. Por eso, para el médico legista, la muerte aparente no lo podemos diagnosticar como una muerte real. Para el médico legista, la muerte real va a acontecer cuando se presentan los fenómenos cadavéricos, ya sean los tempranos y obviamente los tardíos. Pero te preguntarás, bueno, ¿y qué son los fenómenos cadavéricos tempranos? La tanatología forense nos habla precisamente de estos cambios que se presentan anatómicamente en la persona una vez que le acontece el cese definitivo de las tres funciones vitales, y que se van presentando transformaciones que nos permiten, en este caso desde el punto de vista médico-legista, pues sacar nuestro cronotanatodiagnóstico, que es el tiempo aproximado en que le sobrevino la muerte. Y para ello hay que hablar de los fenómenos cadavéricos tempranos, también conocidos como inmediatos, que son la deshidratación, el enfriamiento, la rigidez, el espasmo muscular, las livideces, las hipostasias y la autólisis. Que estos son signos inequívocos de que la persona ya se encuentra sin vida al momento de que aparecen este tipo de características en el cadáver.
Cuando hablamos de los signos o fenómenos cadavéricos tardíos, pues nos enfocamos, también conocidos como mediatos, a la putrefacción, a la saponificación, a la corificación, a la momificación, congelación, pulverización, flora y fauna cadavérica y la tanatoquimia. Sin embargo, vamos a hablar el día de hoy acerca de esos fenómenos cadavéricos tempranos. ¿Cuáles son y cuál es la importancia médico-legista en este tipo de características? Los fenómenos cadavéricos tempranos o inmediatos. Vamos empezando con lo que es el enfriamiento, también conocido como el algor mortis. El algor mortis o el enfriamiento cadavérico, obviamente al momento de que la persona cesan sus funciones vitales, el cadáver tiende a presentar una baja de temperatura representativa que va a permitir en este caso obtener el cronotanatodiagnóstico para verificar el tiempo aproximado en el que le aconteció la muerte. Para ello, nos dice la regla general que el enfriamiento cadavérico se presenta de forma más manifiesta, generalmente en cara, manos, pies, aproximadamente dentro de las 2 primeras horas. Y es más tardado que se presente en el abdomen, cuello, axilas y vísceras. Esto por la razón de que el aparato digestivo o lo que son nuestros órganos vitales internos tienden a dejar de funcionar, obviamente de forma un poco más tardía, y debido a que nuestro cuerpo pues no deja de ser una máquina genética, tecnológicamente hablando, desde el punto de vista genético, dirían los especialistas, no dejamos de ser una máquina completamente genética, y que al momento de que la persona fallece, pues lo último que puede dejar de funcionar pues sería el aparato digestivo. Por lo tanto, eso genera calor y eso genera que el enfriamiento sea más tardado en lo que es en el abdomen y mucho más rápido en lo que es cara y extremidades superiores y extremidades inferiores. El enfriamiento obviamente tiene sus características de aceleración, que lo encontramos en niños, en personas de tercera edad, en personas que les acontece la muerte y se encuentran desnudas, en problemas agónicos y enfermedades diversas, en agónicos prolongados en este caso, hemorragias severas. Obviamente esto va a acontecer que el cadáver tienda a enfriarse de forma más acelerada, cadáveres en la intemperie o el medio ambiente, en este caso frío, va a acelerar lo que es el punto del enfriamiento, el algor mortis. ¿Qué es lo que retarda el enfriamiento? Lo retarda la buena salud, la obesidad, la vestimenta, enfermedades febriles, en este caso que hayan padecido alguna fiebre, intoxicaciones y ambientes calurosos van a retardar lo que es el fenómeno cadavérico del algor mortis. Segunda característica de los fenómenos cadavéricos es la rigidez, también conocida como el rigor mortis, que consiste en el endurecimiento de las fibras musculares y la retracción de los mismos en el cadáver. Generalmente la rigidez, que es el endurecimiento del cadáver paulatino, empieza en maceteros, que es el rostro y cachetes, párpados, es decir, en toda la cara empieza a presentar de forma inicial la rigidez y se va en forma gradual desde la cara poco a poco pasando por lo que son el abdomen, tórax, miembros superiores, abdomen y miembros inferiores. Va de la cabeza hacia los pies de forma gradual. La rigidez, conocida como el rigor mortis, como bien decimos, aparece de arriba hacia abajo y desaparece en el mismo sentido, en este caso también desde la cabeza hacia los pies paulatinamente.
Generalmente hay una regla general que nos dice que a las 2 horas aparece la rigidez en el diafragma y corazón, de 3 a 6 horas en músculos estriados, de 8 a 12 horas se dice que tenemos una rigidez completa, pero todavía manipulable, y entre la hora 12 y la hora 24 podemos hablar de una rigidez completamente intensa, donde el cadáver prácticamente no es posible manipularlo hasta que no llegan los fenómenos cadavéricos tardíos y la putrefacción. Aproximadamente, dependiendo también en la situación geográfica, podemos hablar de que dentro de la hora 24 a la hora 36, 48, según el medio ambiente, podemos hablar de que empieza la desaparición de la rigidez cadavérica. Esto obviamente nos va a permitir también sacar el cronotanatodiagnóstico inicial. Dentro de lo que son los espasmos musculares, podemos hablar de la última posición en la cual quedó el cadáver. Hablamos en este caso de que puede devenir la muerte de una persona en estados agónicos, en estados de tristeza, en estados de desesperación, en estados de terror, en estados completamente de euforia. Y eso obviamente dentro de lo que es las características del rostro y las características de cómo quedó el cuerpo, hablamos de que es nuestro espasmo, que no tiene nada que ver con los movimientos cadavéricos. Las livideces cadavéricas, un aspecto muy importante dentro de los fenómenos cadavéricos tempranos, pues son las manchas en la superficie cutánea producidas por el acúmulo de la sangre proveniente de los capilares dilatados y que por acción de la gravedad se depositan en las zonas declives del cuerpo. Esto quiere decir que al momento de que la persona fallece, la sangre deja de circular y ésta busca sus declives naturales por obvias razones gravitacionales, y al momento de que esta sangre se va coagulando internamente, pues va ocasionando las livideces que son dentro de lo que son las manchas de la piel rojizas por el mismo declive gravitacional de la sangre y su efecto en la posición del cadáver. Por lo tanto, las livideces generalmente las encontramos en cuello de los 20 a los 45 minutos, en el resto del cuerpo de 3 a 5 horas, en planos inferiores de 10 a 12 horas, y ya encontramos livideces generalmente fijas a la hora 12. Quiere decir fijas que ya no son cambiantes. Imaginemos por un momento como un reloj de arena, que cuando están semifijas, al momento de que se voltea el cadáver en decúbito dorsal o en decúbito ventral, el efecto gravitacional en el coágulo de la sangre pues tiende a buscar sus declives. Cuando ya se encuentran completamente fijas las livideces, ya prácticamente son inamovibles. Como vemos ahí en la imagen, precisamente ese sector color púrpura en el cadáver son las livideces, el color rojizo, y donde se encuentra el color pálido es precisamente donde no tiene el efecto gravitacional del coágulo sanguíneo. Las livideces pueden también en algún momento dado permitirnos, desde el punto de vista médico-legista, encontrar o alcanzar lo que es la verdadera causa o la causa presupuestal de la muerte, hablando de si fue intoxicado. Las livideces pueden tender a cambiar de color o aparecer colores diversos. Tenemos ahí en la imagen precisamente las marcas de posición, que donde el cadáver tiende a tener una posición contra lo que es un cuerpo sólido, pues vamos a encontrar las marcas pálidas, que son las marcas de posición, y en los extremos vamos a encontrar precisamente lo que son las características de las livideces. Las hipostasias, que no son más que las livideces internas, es decir, dentro de lo que son los órganos internos, como corazón, pulmón, encéfalos, riñones, etcétera, también al momento de que deja de circular la sangre, podemos encontrar livideces internas, que su nombre
médico-legista le llamamos las hipostasias. Otra de las características esenciales, prácticamente dentro de lo que es los fenómenos cadavéricos, pues es la descomposición bacteriana, la descomposición de las células, que en este caso es la autólisis, que es el conjunto de procesos de fermentación anaeróbica de, en este caso, moscas o insectos, en este caso aeróbicos o anaeróbicos, intracelulares por acción de las enzimas lisosomales, produciendo muerte celular con destrucciones de la misma. Es decir, dentro de lo que es la autólisis, que es la destrucción de las células, estamos hablando de lo que ya es el tránsito entre lo que es el paso de los fenómenos cadavéricos tempranos a los fenómenos cadavéricos tardíos, y nos da el inicio o el aviso de que se va a pasar a la fase de putrefacción. Los fenómenos cadavéricos tempranos, por lo tanto, hablando de la rigidez, hablando de la lividez, hablando del enfriamiento, hablando de los espasmos, hablando de lo que es la autólisis y la deshidratación, que en este caso se presenta en los ojos, con las marcas de Sommer-Large y de Stenlund-Lewis, en la opacidad y en los puntos negros que encontramos dentro de lo que es las córneas oculares, pues nos pueden dar prácticamente un aviso de que se encuentra el fenómeno cadavérico de la deshidratación en su máxima intensidad. Estos fenómenos cadavéricos, como bien decimos en el aspecto temprano, nos van a permitir sacar un cronotanatodiagnóstico inicial que para los expertos, cuando lleguen a la escena del crimen, pues van a poder realizar un informe presupuestal de la hora en la cual le aconteció la muerte a la persona, y también inclusive pudiera, en base a estos fenómenos, sacar un mecanismo de los hechos acontecidos y la probable causa en la cual fue lo que le aconteció el deceso, ya sea por vía accidental, ya sea por vía del suicidio o ya sea por vía del homicidio. Los fenómenos cadavéricos son de bastante importancia para lo que es la medicina legal, y obviamente es una de las ramas o una de las áreas importantísimas de la tanatología forense. Continuaremos más adelante. Ok, bueno, ahí tenemos un video para complementar la información de la cual hemos estado platicando acerca de los fenómenos cadavéricos tempranos. Y sí me gustaría escuchar a ustedes sobre qué comprendieron de la información de la cual hemos estado platicando desde la semana pasada y de lo que vimos ahorita en este video. ¿Qué son para ustedes los fenómenos cadavéricos tempranos? ¿Quién me dice? ¿Qué entienden por fenómenos cadavéricos tempranos? Como los primeros señales de muerte en una persona, en un cadáver, pues sí, ya un cadáver. Las primeras señales de muerte, precisamente, son ¿en qué tiempo van a aparecer esos fenómenos cadavéricos? Pues algunos son inmediatos, pero depende mucho de ya sea el físico de la persona, la ropa, lo que vi en una diapositiva que usted puso ahorita, ¿Sí? y la buena salud, todo depende de cómo sea la persona. Es correcto, es correcto. Los fenómenos cadavéricos, por lo tanto, los tempranos, son los que se dan durante las primeras 24 horas aproximadamente, ¿verdad? Que estamos hablando de que de forma inmediata, al momento de que cesa la vida, al momento de que cesan las funciones vitales, es que es lógico hacer la reflexión. Una vez que la persona fallece, deja de haber circulación, deja de haber digestión, deja de haber cuestiones, en este caso, electromotoras en nuestro cuerpo humano, el sistema nervioso deja de funcionar, y esto obviamente va a traer como consecuencia que pues ya no exista signos vitales, y como ya no van a existir signos vitales correspondientes, que significa obviamente la vida,
va a empezar a suceder, estos fenómenos van a empezar a aparecer porque pues ya no hay protección, en este caso orgánica, que tenemos siempre dentro de lo que es las cuestiones vitales, y vamos a las pocas horas, como bien veíamos ahorita, el cadáver va a presentar, en este caso, en los primeros minutos, en las primeras horas, estos fenómenos que es la lividez, el enfriamiento, la rigidez, un espasmo cadavérico que significa no un movimiento, sino la última expresión inclusive que puede tener el cadáver, que bien puede ser localizado o generalizado. Muchas veces nada más lo encontramos en el rostro, o muchas veces lo encontramos en posiciones muy extrañas, que le llegó la muerte de una manera intempestiva, ¿no? Sobre todo se da mucho en accidentes muy violentos o en épocas de guerra, como se encontraban a los soldados acaecidos. Entonces, estos fenómenos, como llevan su nombre, pues se dan aproximadamente dentro de las primeras 24 horas. Porque vienen otros fenómenos, bueno, una vez que ya comprendimos lo que es un enfriamiento, lo que es una rigidez y lo que es una lividez, que tienen sus nombres, como decíamos la clase pasada, sus términos muy también científicos, pero nosotros los llamamos generalmente por sus nombres coloquiales, ¿no? Rigidez, enfriamiento, lividez, aunque ahí, como veíamos en las diapositivas, pues puede ser la lividez el livor mortis, el enfriamiento el algor mortis y la rigidez el rigor mortis. Entonces, eso también muchas veces lo encontramos en las explicaciones eh, científicas forenses. Estos fenómenos cadavéricos, por lo tanto, siempre van a aparecer o deben de aparecer durante las primeras 24 horas. ¿Qué pasa si no, si una persona no tiene aparentemente o está aparentemente ya sin signos vitales y, y ya pasaron varias horas y yo no veo que tenga ni lividez, ni enfriamiento, ni rigidez? Y me dice, no, pues es que ya no tiene signos vitales desde hace 6, 7 horas. Pero yo llego y y no tiene ninguna lividez, no tiene ninguna rigidez, ningún enfriamiento, no aparece la deshidratación ocular, no aparece ningún espasmo, está como dormidito. ¿No se toma como una muerte aparente y se intentan maniobras de reanimación oportuna? Claro, para el médico legista es una muerte aparente, para el médico legista. Muchos otros médicos dirán, ah, no, es que ya no tiene circulación, no tiene pulso, no tiene respiración, ya hicimos ahí maniobras tradicionales de el escuchar, a ver si respiraba, el tocar pulso, lo picamos con una agujita ahí para verificar la cuestión del sistema nervioso, a ver si reacciona, y nada, o sea, está completamente oxisa la persona. Para el médico legista, para la ciencia forense, si una persona no responde, pero no aparece ningún fenómeno, pues no es una muerte real, sino es precisamente una muerte aparente, por lo que ya veníamos comentando nosotros en la clase pasada, que muchas veces se enterraban a las personas vivas porque tenían un ataque cataléptico, catatónico, y tenían problemas simplemente del corazón y quedaban en un estado realmente aparentemente como muerte, pero lo único que pasaba era que disminuía la circulación, disminuía la respiración y quedaba el sistema nervioso como un poquito tenue. Por lo tanto, no era una muerte real, era una muerte aparente, pero todavía había signos vitales muy, muy imperceptibles, pero estaban. E inclusive hasta la velaban, ¿no? Velaban a la persona y a veces los estados catatónicos de esta naturaleza duraban días. Y cuando ya despertaba la persona, pues ya estaba enterrada. O a veces estaba consciente, pero no podía moverse. Estaba dormidita, no podía
tener reacción. Imagínate lo que es la situación dramática de estar consciente de que te están velando y que te están enterrando y que no tienes ahorita de reacción. Entonces, eso aparentemente parece como fantasioso, pero sucede, ¿no? Sí sucede. Bueno, sucedía muchísimas veces esa situación de enterrar personas bajo estos estados. Entonces, para un médico legista, mientras no aparezcan fenómenos cadavéricos como estos tempranos, obviamente si ya están los tardíos, pues ni hablar, ¿no? Pero si no hay fenómenos cadavéricos tempranos como una rigidez, un enfriamiento, una lividez, por lo menos, estos tres básicos, ojo, no podemos decir que es una muerte real. Entonces tendremos que, oye, lleva 10 horas supuestamente de difunto o de fallecida la persona, eh, por una cuestión a lo mejor cardíaca, por supuestamente se desmayó y ya no reaccionó, y ya le tomaron sus pulsos, sus cuestiones de circulación y respiración y otras cuestiones y no reaccionó. Pues ya acta de defunción por parte del médico de cabecera, pero llega y tú eres médico legista o tienes conocimientos médico legistas y dices, ah, caray, pues yo no veo que tenga lividez ni rigidez, todavía el cuerpo está hasta calientito, o sea, está en una temperatura normal y lleva 10 horas. Ah, caray, esto no es algo normal, no es una muerte real, es una muerte aparente y hay que hablarles a otros especialistas precisamente para que puedan hacer maniobras de reanimación o esperar a que la persona reaccione, ¿no? De una forma u otra. Esto sucedía mucho inclusive en las funerarias, donde muchos personajes que conocemos dentro de las funerarias en el ámbito forense podemos contar diversas anécdotas experimentadas en cabeza propia, pero también en cabeza ajena, de funerarios que iban y recogían a la persona al domicilio porque pues ya había fallecido, la señora había fallecido, hablan, y como era una muerte supuestamente natural porque ya había un antecedente de diagnósticos médicos, y llegaban al domicilio, la subían a la camilla correspondiente, la echaban atrás del vehículo, la subían en la camilla correspondiente con sus fajillos, y se iban directamente al laboratorio, a lo mejor para la preparación arterial. Pero en el camino la camilla se empezó a mover, empezó así a tambalear así porque la señora pues estaba forcejeando, pero iba tapada con la sabanita toda completa. Entonces, pues los funerarios, ya sabes, ¿no? Como el susto y pues casi se estrellan y tuvieron que pararse y hablarle a la funeraria. Oye, pues fíjate que la señora, pues aquí se viene como que convulsionando. ¿Está muerta o no? Y ya, obviamente, siempre en las funerarias se les debe de dar ciertas capacitaciones de estos fenómenos, de estas situaciones a ellos para que sepan muchas veces a lo que se pueden enfrentar, ¿no? Entonces, sí es a veces algo desconocido la cuestión de la muerte aparente y la muerte real, que hay una diferencia abismal y que muchas veces los médicos que deberían de saberlo o lo saben, pero hacen sus acta de defunción, ellos porque realizan sus técnicas al momento de que supuestamente dejó de respirar y de que le toman pulso y todo, pues es una señora que ya venían tratando, entonces dicen, bueno, pues entonces ya murió porque ya estuvo aquí en el hospital o la atendieron en su casa y ya no tiene reacción. Y el médico lo que hace es acta de defunción, pero llegan los camilleros, se la llevan, los de la funeraria, y pues no estaba muerta, sino que estaba en un estado catatónico, cataléptico, que a las pocas horas empezó a reaccionar, pero cuando ya iba en el vehículo de la funeraria. Entonces, esto fue real, ¿no? Fue una funeraria aquí en Guadalajara, de la cual, pues, como otros tantos casos similares han sucedido. Entonces, no podemos dar realmente por una muerte real cuando no hay fenómenos cadavéricos tempranos. Eso es lo que decía inclusive Mario Rivas Sousa, hay que esperar a que aparezcan esos fenómenos cadavéricos tempranos porque van a aparecer a las 3, 4, 5 horas, pero
Pero si no aparecen y ya lleva 10, entonces ahí hay algo raro, que se presenta una muerte aparente. No puede existir una muerte sin fenómenos cadavéricos tempranos. Es imposible, científicamente no es posible que lleve 20 horas y dice, ah, mira, este no tuvo fenómenos cadavéricos tempranos. No, no es que no tuvo fenómenos cadavéricos tempranos, es que no está muerto. ¿Me explico? Sí, profe. Sí, maestro. Correcto. Vámonos entonces a continuar. Ok, bueno, entonces ya estábamos hablando de los fenómenos tempranos. Vámonos hasta los fenómenos cadavéricos tardíos para platicar un poquito de esa cuestión que fue la tarea. Los fenómenos cadavéricos tardíos, una vez que ya vimos los tempranos, los fenómenos cadavéricos tardíos es cuando ya estamos hablando de que empiezan a desaparecer los fenómenos tempranos. Ya empieza a desaparecer la lividez, la rigidez, el enfriamiento, y estamos entrando ya, o el cadáver está entrando en una fase de putrefacción. Esta fase, estos fenómenos cadavéricos, también conocidos como mediatos, recuerda que los tempranos se les conoce como los inmediatos y los tardíos se les conoce como los mediatos, pero para no confundirnos, pues vamos llamándole tempranos y tardíos. En el caso de los tardíos, es cuando ya están pasando las 24 horas y vamos entrando en ciertas etapas de putrefacción. La putrefacción generalmente la vamos a dividir en 4 fases, que son las que ya estábamos comentando nosotros, ¿no? La putrefacción es la descomposición de las bacterias o de la materia orgánica del cadáver por acción de las bacterias. Se divide en 4 fases. La fase cromática, la fase enfisematosa, la fase colicuativa y la fase de reducción esquelética. Esto en lo que corresponde a la putrefacción. Esta fase de putrefacción pues tiene sus características, tiene sus situaciones a analizar. Es un periodo inicial, salió el cadáver de la fase temprana, está en la hora 24, a la hora 36 aproximadamente se empiezan a visualizar ya fenómenos de la fase cromática o colorativa, como también se le conoce. Y esta putrefacción, como bien dice aquí, empieza a tener observación o a manifestarse, generalmente a partir de las 24 horas, ¿no? Aquí dice de las 20 a 24 horas aproximadamente en adelante. Porque las primeras 20, 24 horas son completamente fenómenos cadavéricos tempranos, pero ya esos fenómenos cadavéricos tempranos no pueden durar tanto tiempo, no pueden durar tantos días, desaparecen de inmediato a las 20, 24 horas o hasta cuando mucho 36 horas ya desaparecen en su totalidad los tempranos que aquí hemos estado ahorita comentando.
Esta fase de la putrefacción, obviamente, como nos comenta aquí esta imagen, esta diapositiva, se ven condicionadas y reguladas por factores naturales y ambientales, por la mezcla del calor, de la humedad, de factores de nutrición del sujeto fallecido, y obviamente la flora y la fauna cadavérica influye mucho en la putrefacción. En lo que son los fenómenos cadavéricos tempranos no aparece fauna cadavérica, empieza a manifestarse en la primera fase de la putrefacción, a la hora 24 aproximadamente, cuando ya empiezan a formularse algunos huevecillos de larvas cadavéricas, gusanos, moscas, etcétera. Entonces ya es un indicio de que se está entrando en la fase de putrefacción. Esta primera fase de la putrefacción se llama, en términos científicos médico-legistas, la fase cromática, que vamos a encontrar en esta primera fase de la putrefacción como características una mancha verde abdominal, una mancha verde en la fosa ilíaca, como se le conoce, aproximadamente a la hora 24, que es esta mancha verde en el abdomen. Vemos que tiene lividez y vemos que aparece pues un color verdoso en el abdomen. Esto por cuestiones de que lo primero que se descompone en el cadáver pues va a ser el estómago, va a ser los intestinos, va a ser el aparato digestivo, porque por obvias razones del alimento, la alimentación, las vísceras, el intestino grueso y delgado, y el abdomen pueden tener ahí ciertas cuestiones alimenticias. Entonces ahí es donde aparecen por primera vez pues la antropofagia cadavérica, ciertas larvas, ciertas moscas, que ya están empezando a descomponer el cuerpo por dentro, y encontramos a la hora 24 en adelante esta mancha verde. Esta mancha verde ya es el signo inequívoco de que ya se entró en la fase de putrefacción, en la primera, que es la cromática. Pero también encontramos red venosa, aproximadamente de la hora 36 a la 48, que es esta imagen que tenemos aquí, del lado derecho, donde podemos observar en el pecho que se empiezan a marcar las venas. Entonces, esto también por el efecto de la lividez y de la sangre coagulada, y que el cadáver empieza a perder peso y está deshidratándose, ya no hay vida, ya no hay signo vital, y empezamos a observar esa situación, ese fenómeno precisamente del veteado venoso o la red venosa. También encontramos dentro de esta fase cromática el cadáver que empieza a ennegrecerse, el cadáver empieza a tener una coloración ya generalizada, negruzca, en cara, en abdomen, en piernas, en manos. Es decir, desaparece la lividez, desaparece el enfriamiento y desaparece la rigidez cuando ya estamos o que ya se encuentra el cadáver entrando en putrefacción cromática. Son tres elementos esenciales para decir que se encuentra el cadáver ya en fase cromática: mancha verde, red venosa y coloración negruzca. Estamos hablando de la primera fase de la putrefacción. También encontramos que empieza a haber abultamiento en el escroto, en el abdomen, aunque es más marcado en la enfisematosa, pero vemos aquí, por ejemplo, el veteado venoso en las piernas, ¿no? La fase conocida como la enfisematosa, que es la número 2 de la putrefacción. Esto es debido a la acción de los gases producidos por bacterias, distendiendo los tejidos y cuerpo en general. Ya encontramos la reacción química de la putrefacción, ya el cuerpo se está prácticamente descomponiendo internamente, ya no hay signos vitales, ya esa máquina genética ya dejó de funcionar, y como todo en la naturaleza, lo que ya deja de funcionar pues tiende a entrar en putrefacción y empiezan a atacar las cuadrillas antropofágicas, que son las larvas y todo lo que es la fauna cadavérica. Encontramos en esta fase, que comprende de días a semanas, la enfisematosa, recordando que la cromática es de horas a días, aproximadamente la cromática es de 5 días,
cuando mucho. La fase de putrefacción que inicia entre el día 3, 4, hasta 1 o 2 semanas, vamos a encontrar vesículas gaseosas cutáneas, que son ampollas, como esta imagen que vemos aquí. El cuerpo tiende a formarse ampollas precisamente por efectos de la descomposición. Distensión abdominal, es decir, que ya empieza un abombamiento abdominal, el mismo escroto como vimos en la imagen anterior, la vulva, labios y en este caso pecho en mujeres también tiende a ser muy prominentes por la misma descomposición y los gases que están ahí muy latentes. Entonces, son características de la enfisematosa, ya los olores fétidos ya empiezan a ser muy fuertes, empezamos a observar ya cuadrillas antropofágicas y vesículas gaseosas conocidas como ampollas y abombamiento del abdomen y de otras partes del cuerpo. Entonces, estas características son de la fase 2 de la putrefacción, que es la cuestión o la característica enfisematosa. Tenemos que también dentro de lo que es la fase enfisematosa encontramos que puede haber una protrusión de lengua y del recto, que muchas veces vemos la lengua de fuera o abombamientos muy marcados precisamente en partes del cuerpo. La putrefacción, como te decía ahorita, la enfisematosa, como te decía ahorita, es aproximadamente a los 3, 5 días de fallecida la persona. Esto nos da pie también a sacar un crono. Cuando ya no son fenómenos cadavéricos tempranos, ya lo tendremos que hacer en días. Entonces, si vemos un cadáver con estas, que llegamos a una escena violenta, una persona que murió de forma natural en su casa, pero lo vivía sola, y encontramos estas características, pues dices, bueno, pues se encuentra en fase enfisematosa y tiene entre 3 y 6 días de evolución cadavérica. Entonces es como sacan el crono tanatodiagnóstico los especialistas, cuando de repente ves a los días y dicen, ay, ¿cómo saben ellos de ese lapso de tiempo? Es por esos fenómenos que son muy elementales. Generalmente entonces ocurre esta fase a la semana. Tenemos una tercera fase, que es la colicuativa. Esta fase colicuativa es la tercera y ya estamos hablando de, estamos en varias semanas de evolución cadavérica. Dura meses, pero puede llegar a las 2 semanas, empezar a verificar que los tejidos y los órganos internos de ese cadáver ya no están sólidos, sino que están, como lo dice su nombre, licuados, ya están desintegrados, ya inclusive hubo posiblemente una explotación interna, como decimos, por parte de los gases fétidos que se acumularon. Muchas veces el cadáver tiende a explotar, por eso vemos el abombamiento del abdomen, y ya hubo una reacción química interna por la descomposición a las 2, 3, 4 semanas, y vemos que si hacemos una necropsia en sitio o en el lugar de la morgue, ya no es fácilmente identificables los órganos porque ya están licuados. ¿Qué quiere decir licuados? Que están gelatinosos o líquidos. Tanto lo que es el corazón, el pulmón, el hígado, el estómago, el vaso, ya no son sólidos como cuando están recientemente, que se puede realizar una necropsia de manera fácil desde el punto de vista médico-legista. Ya cuando va avanzando la putrefacción, se torna un poquito más complicado para poder hacer análisis de las causas de la muerte, si tocó una bala o una cuestión de arma blanca, algún órgano, porque ya después de la fase colicuativa, los órganos están desintegrados. Entonces, son evidencias que se empiezan a tornar un poquito difícil para los médicos legistas. Por eso siempre será elemental y esencial una necropsia dentro de lo que son las primeras 24 horas, sobre todo hablando de los fenómenos cadavéricos tempranos, que tiene una certeza del 100%. En la fase cromática todavía, en 1 día, 2 días, 3 días es muy factible. Conforme se va avanzando, no es imposible,
sí, pero sí un poquito más complicada, obviamente, pero va a ayudar a hacer la necropsia, para hacer una mecánica de hechos. Esta fase de la putrefacción colicuativa ocurre, como te comentaba, a partir de la semana 2 hasta el mes o 2 meses dura o más, lo que es este periodo que ya es una desintegración completamente. Las larvas cadavéricas están haciendo todo lo que es su característica natural de descomponer y comerse al cadáver. Atacan la antropofagia, atacan cuadrillas. Esto es muy importante para la ciencia forense, debido a que pensaríamos que son las mismas moscas, las mismas larvas, los mismos gusanos, pero no, son diferentes en cada fase. Inclusive los que llegan en cada fase se comen a los que estaban en fases anteriores. Por eso el experto antropófago forense analiza las moscas, analiza las larvas y en base a ese análisis puede determinar precisamente qué tipo de cuadrillas son las que están y qué tipo de tiempo tiene el cadáver y si fue movido de un lugar a otro, porque no todas las zonas geográficas tienen la misma antropofagia cadavérica. Tenemos en Chihuahua un tipo de larvas, en Tamaulipas otro tipo de larvas, en Oaxaca otro tipo de larvas, moscas, en Jalisco otras. Entonces, imagínense, a veces llegan estos expertos, encuentran un cadáver aquí en Jalisco, pero con larvas de Chihuahua. Entonces, todo eso es muy elemental, ¿no? Y esto da pie para que se abra una línea de investigación de que a lo mejor la persona fue trasladada ya fallecida en su etapa, tal vez enfisematosa a Guadalajara, y acá lo dejaron. Entonces ha sucedido mucho estos expertos antropófagos forenses para hacer esas investigaciones en base a las larvas que también tienen su situación geográfica. Entonces es una ciencia muy interesante la antropofagia cadavérica, sin embargo, pues muy, muchas veces nadie quiere hacerlo. Aquí tenemos imágenes de la licuefacción, ¿no? El cerebro ya completamente licuado, ya no está sólida la masa encefálica. Un cadáver ya pues, prácticamente entrando del enfisematoso al colicuativo, donde la piel inclusive puede ser fácilmente desprendible si se le manipula con fuerza. Y llegamos a una fase 4 de la putrefacción, que es la esquelética, que ya estamos hablando de que muchas veces es a los, dependiendo en situaciones de extremo calor, como Chihuahua, como Sonora, en donde podemos ver que un cadáver, ya sea que se encuentre en la intemperie o ya sea que sea sepultado, puede llegar a una fase de esqueletización a los 8 o 9 meses, a diferencia de zonas más cálidas como Jalisco, en donde puede ser a los 2 años, donde se llegue a la esqueletización. En lugares muy fríos, obviamente tarda para llegar, las fases son diferentes, vaya, que estamos hablando de una situación muy generalizada en México, pero por ejemplo, si nos vamos a lugares muy fríos, todas estas fases son más tardadas, la putrefacción tarda en llegar, los fenómenos tempranos son de días en lugares muy fríos, la fase de esqueletización puede llegar inclusive hasta los 8 años en algunos lugares por la cuestión climática. Entonces, es de acuerdo a la situación geográfica también para hacer los diagnósticos forenses. Esta reducción esquelética, pues ya como lo dice ahí, sin palabras más, palabras menos, pues es la reducción esquelética cuando ya el cadáver está completamente desintegrado por efecto de la naturaleza y de sus fases y de la antropofagia cadavérica. Ocurre generalmente, en términos generales, a los 3 o 5 años, para que pueda quedar en completos restos óseos. Por eso mismo se autoriza hacer exhumaciones de cadáveres, es decir, sacarlos aquí en Jalisco, aproximadamente a los 3, 5 años, que ya vemos que ya no existe ningún indicio de carnita, como decimos coloquialmente, o anatomía corporal, científicamente. Entonces,
es factible que si la familia quiere ya trasladar los restos a otro lugar, pues debe de estar completamente en su fase esquelética. Estamos hablando que se autoriza por aproximadamente a los 3 años en adelante. ¿Dudas, preguntas, jóvenes, hasta aquí? Ninguna, profe. No, profe, ninguna. Ninguna. No, profe. No, profe. Correcto. Bien, entonces vamos a recibir sus tareas, pero en base a lo que ahorita comentamos aquí, que es muy sencillito, me vas a hacer una para actividad para ahorita. En media cuartilla del cuaderno, o en Word, como gustes, me vas a hacer una explicación con tus palabras de lo que son los fenómenos cadavéricos tempranos y lo que son los fenómenos cadavéricos tardíos, importancia y todo, y cuáles son, y así a manera sui generis lo que es cada fenómeno en sí. Fenómenos cadavéricos tempranos ya vimos cuáles son, cuál es su importancia. Fenómenos cadavéricos tardíos en su fase de putrefacción, que son estos 4, que me pongas ahí sus características y su tiempo aproximado. Eso lo vas a hacer ahorita de media a una cuartilla en tu cuaderno y me lo vas a enviar en el transcurso de la mañana. Para igual, si no alcanzas ahorita en 20 minutos que se acaba la clase, me lo envías en el transcurso de la mañana. Esa es actividad para hoy. De tarea, te vas a llevar a cabo una investigación de la necropsia y sus características y técnicas de la necropsia. Repito, tarea, hacer una investigación de la necropsia médico-legal. Concepto, características y técnicas. Eso para investigación y practicar la próxima clase. Perdón, ¿la próxima clase es caret, es examen o todavía es clase normal? Es clase normal, profe. De hecho, es presencial. Ah, ok. Entonces, ¿el examen cuándo lo tendríamos? En 15 días. Ah, bueno, entonces la clase que viene vemos necropsia. Entonces, váyanse investigando lo más que puedan. Eso es tarea, me lo envían a más tardar el viernes. Y la actividad de ahorita, pues son, con sus palabras, fenómenos tempranos, tardíos, lo que comprenden y de lo que hemos venido platicando para hoy. ¿Sí queda claro, Profe, jóvenes? Sí, adelante. yo tengo una duda. La necropsia médico-legal es conceptos, características y qué más? Y la técnica, y técnicas de la necropsia. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna duda? Ninguna, maestro. No, maestro. No. Bueno, entonces hagan su actividad y hagan su tarea, obviamente, también. Esa tiene más días hasta el viernes. Y nos veríamos el próximo sábado allá en el plantel para platicar sobre el tema de la necropsia. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, jóvenes, me despido. Cuídense mucho y estamos al pendiente. Cualquier cosa, ahí estamos en el grupo. Hasta luego. Hasta luego, Maestro, profe. Buen día. gracias. Profe. Nos vemos. Igualmente. Bye. Bye.